Marta reza el rosario frente a un crucifijo rodeado de velas y se santigua en repetidas ocasiones. Joseph ha entrado a las SS y saluda al Führer en un discurso emotivo rodeado de banderas rojas y esvásticas negras. Vladimir lucha por los derechos del proletariado mientras ondea el martillo de la hoz de su partido. John disfruta de un café en Starbucks a la vez que ve memes en su nuevo MacBook. A Mauricio se le hincha el pecho al ver a la selección Colombia anotar un gol. Porta la camisa tricolor y la besa en repetidas ocasiones. Mientras tanto, Mohamed quema la bandera de Estados Unidos con emocionalidad similar a la de Mauricio. Verónica prueba la nueva línea de Pantene a la vez que Jerónimo lleva una camisa negra con el logo de Pink Floyd y el pequeño Felipe relaciona una M amarilla con la nueva cajita feliz en la que se obsequia un coleccionable del Hombre Araña. ¿Qué tienen en común estas 9 historias? Espera un momento, devolvamos el cassette. Porque hay algo que no cuadra en las historias de Marta, Joseph, Vladimir, John, Mauricio, Mohamed, Verónica, Jerónimo y Felipe. Pero, ¿qué será? ¿Qué será? Algo las vincula. Sin embargo, ¿qué será? Bien, seguro ya habrás captado el punto al que quiero llegar. Esas características en común se trazan tanto por la emocionalidad como por la representatividad. Pero, ¿de qué tipo de representatividad estoy hablando? Hablo de una representatividad simbólica. Un símbolo es una construcción representativa de una idea unida a un referente por un mero convenio social. Como considera Charles Peirce, un símbolo es un representamen cuyo carácter representativo consiste precisamente en que es una regla que determinará su intérprete. Es decir, que no hay nada en especial, ni poder sobrenatural, ni connotación natural o divina en el objeto simbólico. Solo importa la asociación que realizan los objetos con el símbolo. De aquí podemos hablar de una imaginería de los símbolos. El imaginario simbólico es uno de los medios a través de los cuales las colectividades orientan sus conductas. Tanto Marta es capaz de reconocer una presencia superior en el símbolo de la cruz, como Felipe relaciona una M amarilla con un personaje favorito de cómics. Ambas asociaciones generan una acción. Marta besará la cruz en muestra de respeto y Felipe correrá donde su madre para que le compre la cajita feliz con aquella M amarilla. Los humanos ordenamos el mundo a partir del imaginario simbólico que es resultado de nuestra experiencia acumulada a través de los siglos. Gilbert Durant considera que este imaginario simbólico nos permite sintetizar la experiencia individual y colectiva y relacionarlas con nuestras ideas y sentimientos más característicos. A decir verdad, el símbolo es el medio por el cual los humanos expresan culturalmente su experiencia vital universal, pero esas reacciones que nos despiertan los símbolos son una potencialidad de control fundamental. Pensemos lo siguiente, si una imagen o una figura despierta una emocionalidad colectiva particular, entonces el control y la manipulación de esa imagen aseguran un mayor dominio poblacional. No definen ese dominio porque es imposible el control social mediante el mero control simbólico. Sin embargo, la ecuación cultural y contextual es determinante en la constitución de los símbolos. Los símbolos son aprendidos y por tanto pueden ser manipulados para orientar las conductas. Como los antropólogos Victor Turner y Mary Douglas han señalado, los símbolos no solo sirven para transmitir conocimientos, sino que también expresan y transmiten valores y sentimientos con respecto a estos conocimientos. Turner señala que cualquier sociedad tiene que tener la suposición de que ciertos valores y normas tienen carácter obligatorio para todas las personas. Los símbolos ponen en contacto las normas éticas y morales en la sociedad con estímulos emocionales. Los símbolos nos dicen qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué no lo es, y en definitiva, cómo debemos vivir. Ahora bien, esta forma de control social es ejercida por los símbolos en un doble sentido. Al mismo tiempo que creamos nuestros símbolos en función de la realidad que percibimos, los símbolos crean a su vez esa realidad. Es una relación de feedback.
Pensemos el caso del cristianismo medieval, en el que se generaron ciertos símbolos asociados a la bondad y otros a la maldad. Uno de esos símbolos de maldad es la figura del gato. El gato, como imagen de perversión, fue constituido desde la comprensión ideal de los cristianos medievales, pero se traspoló por medio de acciones a la misma realidad. Desde allí se gestó un comportamiento de destrucción y los gatos estuvieron al borde de la extinción en la Europa medieval. Si te interesa conocer un poco más sobre la relación entre gatos y cultura, te invito a ver el video que voy a dejar en la etiqueta. Al margen de estos símbolos convencionales, tuvieron otros orales a los que la iglesia dio mucha importancia, siendo el principal el credo de los apóstoles, que pretendía proporcionar una sucinta guía al cristiano sobre las verdades reveladas, y para que los fieles pudieran mostrar una contraseña propia que los distinguieran de los herejes. De este modo, si por cualquier causa cambiaban de congregación, podían ser reconocidos como cristianos ortodoxos y evocaban el símbolo. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué ocurre cuando vemos en la calle a alguien portar ropa de marca y aparatos tecnológicos con una manzana mordida en su carcasa mientras toma cerveza Corona? Lo relacionaremos con un estatus distinto al que toma vino barato en la acera de la calle con la camisa de millonarios. Ambos casos muestran cómo los símbolos demarcan una distinción de clase, religión y posición en los niveles sociales, como si de una marca, un estigma social se tratara. Gadamer, al hacer una revisión etimológica de lo que quiere decir símbolo, llega a una antigua historia sobre una tablilla que construía una relación entre un anfitrión y un huésped. Cuando el huésped se despedía del anfitrión, partía en la tablilla. Ambos conservaban una parte de esa tablilla y al momento de unirlas, el poseedor se reconocía con el otro poseedor. Eran antiguos conocidos. Símbolo significa entonces tablilla de recuerdo. Este elemento es de gran importancia al momento de plantear lo relacionado con la experiencia de lo simbólico, pues el símbolo se representa como un fragmento que promete complementar en un todo íntegro al que se corresponde con él. Gadamer plantea que el otro fragmento existente, que siempre es buscado, logrará la completitud total en lo propio, en el fragmento vital que se posee. El símbolo tiene que integrarse a un algo significado para complementarse, como la tablilla que ha sido fragmentada. En este canal me escucharán decir en varias ocasiones que antropología y neurociencias tienen una complicidad hermanada, es decir, que un análisis antropológico sin uno neurocientífico es vacío y un análisis neurocientífico sin uno antropológico es ciego. Tanto neurociencias como antropología han realizado avances muy importantes en términos de la formación de la conciencia y de los procesos biológicos, químicos y sociales con los que opera el cerebro. Por ejemplo, el biólogo y neurocientífico Gerald Maurice Edelman considera que la coordinación selectiva de estructuras complejas de interconexión entre grupos neuronales por reentrada es la base del comportamiento. Y así, la reentrada y la memoria permiten ligar la psicología con la fisiología. Debe tomarse en cuenta que la unidad de selección en el cerebro no es la neurona, sino un conjunto de células denominado grupo neuronal. Ahora bien, según Edelman, hay dos tipos de sistemas nerviosos. El primero es el tronco cerebral sistema límbico, que es hedonista. Este es el que relaciona el apetito, los comportamientos sexuales y consumidores, y las estrategias de defensa que se pusieron en juego en el curso de la evolución. Desde este sistema se construyen valores que ligan un gran número de organismos del cuerpo al sistema endocrino y al sistema neurovegetativo. El segundo es el sistema tálamo-cortical, que resulta de la conexión conjunta del tálamo y del córtex. Permite recibir señales provenientes de las capas de receptores sensoriales y enviar señales a los músculos voluntarios. Los dos sistemas se ligan entre sí. El sistema cortical permite un aprendizaje adaptativo de contextos complejos y funciona para poder satisfacer las necesidades del primer sistema. Dice Edelman: dado que el córtex se ocupa de la categorización del mundo y el conjunto tronco cerebral sistema límbico de los valores, se sigue que el aprendizaje podría explicar cómo la categorización, que tiene lugar en presencia de ciertos valores, conduce a modificaciones adaptativas debido al comportamiento que satisfacen esos valores. Estos dos sistemas están ligados a la conciencia primaria. Ellos dan pie a una memoria de valores y categorías. De hecho, se puede hablar de dos tipos de categorizaciones: la perceptiva, que no es consciente y trata las señales provenientes del mundo externo, y la categorización conceptual, que funciona en el interior del cerebro.
Parte de la categorización perceptiva de la memoria se basa en diversas porciones de las cartografías globales e implica una memoria simbólica, entendida esta como los símbolos y las significaciones que le son asociadas. En su forma más evolucionada, la memoria simbólica conduce a las facultades lingüísticas. Es necesario comprender que el ser humano es un socioindividuo particular, pero también es miembro de una especie. Si el cerebro tiene una estructura de especie, cada cerebro es único y diferente a todos los demás. Siguiendo la clasificación de Edelman, la conciencia primaria y conciencia secundaria, la conciencia primaria, que tiene como base el cerebro primitivo, se desarrolla a partir de las experiencias individuales, pero dado que se establece en una especie con características similares, es algo que nos conforma en términos de especie. Por último, la conciencia de orden superior, que es aquello que trabaja los procesos simbólicos, depende en esencia de los procesos culturales y sociales en los que está inscrito el individuo, para el cual los acervos sociales son conocimientos básicos. El individuo es social por la fuerte influencia que ejercen en él la cultura, pero es individual puesto que él, con su conciencia de orden superior, elige los aspectos de la herencia social que haya como suyos. De la constitución neuronal nace el lenguaje, que es el primer sistema simbólico que aprenden los humanos y a partir del cual estructuran la realidad. Las primeras palabras y sonidos en los niños solo adquieren sentido por repetición del estímulo sonoro, la palabra y el estímulo visual. La repetición continuadas de ambas provoca la identificación en el niño y la primera percepción de control cognitivo que relaciona el grupo social con la naturaleza. Todas las sociedades sostienen un control cognitivo de ellas mismas y de su entorno. Es decir, que soportan el mundo categorizado simbólicamente como si ese fuera el mundo en sí. La lucha de los humanos por el control de la naturaleza y el intercambio de esquemas cognitivos de control sobre su entorno con otros seres humanos es lo que crea la cultura y la tecnología. Los símbolos construidos en ese marco cognitivo están cargados emocionalmente. Esa carga permite una estabilidad de las sociedades, ayuda a comprender el grado de controlabilidad entre las acciones individuales, los procesos naturales y sociales. La pregunta que surge es, ¿qué prácticas generamos con los símbolos? ¿Quién ejerce poder o busca ejercerlo en la hegemonía simbólica? El poder no se ejerce desnudo, el poder se ejerce al atarse a un manejo de los símbolos. Lo importante no solo es lo que significan, lo importante es entender con qué prácticas se desarrollan. En ese pensar la práctica simbólica surge el control. Los líderes controlan las relaciones sociales y de poder mediante representaciones simbólicas que construyen para ofrecer una situación de predecibilidad. De esta manera se origina el poder simbólico y la construcción de una jerarquía de valores. Para Mary Douglas, los órdenes clasificatorios tienen valores morales y sociales que se establecen de acuerdo a la comprensión constructiva de los símbolos. De estos órdenes surgen las cosmovisiones, pero también las agrupaciones. La agrupación con mayor relevancia política actual es la nación. Una nación es la conformación simbólica que le dan sus miembros como pertenecientes de estas. El partido nazi alemán del siglo XX hizo un extensivo uso de símbolos gráficos, especialmente la esvástica. En Mein Kampf, Adolf Hitler describió el símbolo de la bandera nazi como: el rojo expresó el pensamiento social que subyace en movimiento, el pensamiento nacional blanco. Y la esvástica significó la misión que nos fue asignada, la lucha por la victoria de la humanidad aria y al mismo tiempo el triunfo del ideal del trabajo creativo. Con esto es claro que el símbolo de la esvástica, aunque de origen oriental, fue cargado con toda una retórica política asociada a una cadena de valores arbitrarios. En ese conjunto de valores, la esvástica adquiere una semántica particular y distinta a la semántica que tenía en su origen. Otro símbolo de aprecio para los nazis fueron las runas. Aquí surge la imaginería esotérica que ve en los símbolos un poder encarnado y motor de energías. Este interés procede del autor Volkif Guido von List, una de las figuras más importantes del misticismo germánico y el revivalismo rúnico a finales del siglo XIX y principios del XX. Lo cierto es que los símbolos no están cargados con mayor poder que la asociación social, y esta puede darse de muchas formas temporales y sincréticas. Por ejemplo, un tema importante en el contexto de la propaganda nazi fue el acoplamiento de las imágenes medievales con la estética nazi contemporánea. Muchos de los carteles de propaganda utilizados en ese momento mostraban un caballero medieval con un escudo vestido con esvástica, dos símbolos de origen diverso y sentido diverso, pero juntos en la articulación de un discurso político.
caballeros medievales, runas y esvásticas arias, figuras que entre sí parecerían no asociarse, se asociaron para representar una imagen pintada por los mismos nazis, donde se observaban como el regreso de los héroes del folclore alemán. Los símbolos formaban la estética fundamental del sistema totalitario alemán. Fueron elegidos con sumo cuidado y siguen presentes en la actualidad en diferentes movimientos que adoptan una ideología similar a la nacionalsocialista. Goebbels, por ejemplo, ministro de propaganda de Hitler, defendió que la dominación por medio de la mente es superior que por las armas. El símbolo era la forma de crear un universo moldeable, material amorfo, carente de iniciativa propia. De esta manera, las representaciones colectivas son coherentes dentro de sí mismas al mantener símbolos que se componen interrelacionadamente. Las representaciones tienen como función social la configuración de estructuras de carácter y tipos de personalidad de los individuos, y al mismo tiempo procurar reproducir el orden social, de tal forma que se convierten estas identidades en un medio privilegiado de control social. Los grupos dominantes hacen apología de su identidad sobre los oprimidos, a los que se les compense para que aspiren a parecérseles y abandonar su propia identidad. La historia y la geografía han contribuido a inculcar, promover y desarrollar espíritus cívicos patrióticos en los colectivos humanos, aunque todos son artificialidades. En el comunismo, por ejemplo, el pentagrama representa los 5 continentes habitados o los 5 componentes de las sociedades comunistas: campesinos, obreros, ejército, intelectuales y jóvenes. Aparecen en amarillo sobre un fondo rojo que representa la revolución. El martillo representa a la clase obrera industrial y la hoz a los trabajadores agrícolas. Juntos simbolizan la unidad de estos dos grupos. El emblema de la hoz y el martillo se utiliza por primera vez durante la Revolución Rusa de 1917, pero no se convirtió en el símbolo oficial de la Unión Soviética hasta 1924. Desde dicha revolución, este emblema pasó de ser el símbolo de varios países socialistas a ser el símbolo de los partidos que gobernaban esos países. Aunque no existe ninguna alegoría original conocida de la estrella roja, más allá de ser un símbolo político universal de la Unión Soviética, se le asignó un simbolismo más preciso como representación del Partido Comunista, y su posición en la bandera, sobre la hoz y el martillo, simbolizaba al partido dirigiendo al proletariado soviético de la construcción de un Estado socialista. La imagen simbólica es, por tanto, discurso de observación de la manera como intentan ser retratadas las sociedades. Dentro de los dispositivos de control alrededor de lo simbólico también está el caso del símbolo como escarmiento. El uso de la simbología de la muerte es una estrategia de contención social que da lugar central al miedo, al terror, al castigo. Es una de las características de las inercias que no se desligan de las dictaduras y están muy vinculadas con el desarrollo de las dictaduras latinoamericanas, como es el caso de la de Videla y la de Pinochet. No se trata de matar por matar. Debe exhibirse el acto de la muerte, pues solo en el manejo simbólico se adquiere la utilidad de la represión. Esto se distingue en la violación de los derechos humanos y se distingue en la violación de la propiedad de la conciencia de la vida y de la muerte de los individuos. Los símbolos que han poblado la política y la religión no desaparecen, vuelven, se renuevan, se transforman, adquieren nuevo sentido y nuevas realidades históricas, se apoderan de los mercados, del consumo, de la vida de los consumidores. Su medio de funcionamiento no es otro que el medio publicitario. La publicidad juega con los imaginarios sociales y los moldes según los intereses. De allí nace la llamada marca o branding, ese distintivo empresarial en el que se construye un lazo mediático con los consumidores. La gestión, la identificación, estructuración, comunicación de los atributos propios de la identidad para crear y mantener vínculos relevantes con un público para llegar a venderle. Versa un proverbio empresarial que las empresas de éxito son las que producen marcas, y es muy cierto, pero la marca es más allá que ella misma, es la encarnación de un estilo de vida. Los logotipos, por ejemplo, ofrecen formas de vivir y se juntan con un universo semántico basado en la mercantilización de la realidad. La alegría de Coca-Cola o la energía saludable de Kellogg's, todo ello gira en torno a las representaciones gráficas.
Desde la marca se construye una carga semiótica con poder de estatus y con construcción de representación. No nos importan las mercancías en sí, como en antaño portando la cruz y la media luna que separaba a los cristianos de los musulmanes. Hoy se separan los privilegiados con el uso de las marcas, los intelectuales con las editoriales, los rockeros con los logos de sus bandas preferidas, los otakus con sus figuras representativas de sus animes favoritos. Así revestimos los símbolos de mercado y convertimos los mercados en materia simbólica. El caso del logo es particular, pues inyecta en la mente del consumidor recordación, pero aún más importante, la identidad. La identidad con la marca, la serie, la plataforma, la banda de preferencia. Nacen por tanto marcas mercantiles y territorialidades específicas que se dirigen a valores e intenciones específicos. Nos agrupamos en nuevas formas de control por medio de la identidad, por medio de la pertenencia a un tipo de mercado. Soy rockero si compro la mercancía que ofrece el capital simbólico del rockero. Soy otaku si consumo la mercancía que gira en torno a las series que observo. Soy intelectual si me alimento de todo el imaginario mercantil que se supone deben consumir los intelectuales. Todo eso gira alrededor de la fuerza de la representatividad de nuestro mundo, de nuestro consumo. Eso es algo que las marcas entienden muy bien y que plagan en los mensajes de sus campañas publicitarias. Puede ser algo tan simple como una flecha, pero tras esa flecha hay toda una carga semántica que impulsa el consumo. El logo de Amazon, por ejemplo, tiene una flecha amarilla que apunta de la A a la Z y que representa toda la variedad de productos que puedes encontrar en la plataforma. FedEx también tiene una flecha, a ver si la puedes encontrar. A ver, te doy 5 segundos para encontrar la flecha de FedEx. ¿La encontraste? ¿Verdad que es muy difícil de hallar? Pues está entre la E y la X. La flecha representa la dirección, la velocidad y la precisión. Lyndon Lillard, el creador de este logo, criticó a todos los diseñadores que intentaron cambiarlo porque le querían colocar un color para que se notara más. Y dijo: no lo entendían, no era la flecha, sino la sutileza lo que la hacía intrigante. Aunque no lo crean todos, absolutamente todos los logotipos y símbolos tienen algo en común. Todos se vinculan con algo colectivo. Todos se vinculan con un nuevo orden mundial Illuminati que va a controlar nuestras vidas. Mentiras. O bueno, puede ser verdad y lo estoy guardando como mentiras y bromas para que los Illuminatis no me maten. No, sí es mentira. Según McGeary, cada persona que vive en un centro urbanizado está expuesta a la influencia de más de 250 marcas al día. ¿Se imaginan estar expuestos a más de 250 marcas al día? Ello que implica en capital simbólico y que implica en lo que nosotros estamos observando dentro de la representación del mundo. Al comprender que las formas de pensamiento influyen directamente en la posesión de una marca comercial, podemos trascender el concepto tradicional y aún el concepto semiótico de la marca hasta un concepto casi espiritual, donde se dan liturgias de consumo definidas con vestigios arquetípicos de carácter totémico y rituales portadores de esas realidades metafísicas. El poder simbólico de las marcas comerciales permite reconocer la inconsciencia colectiva de un consumo global que guarda en lo profundo de su esencia mental un arquetipo de supervivencia, de identificación individual y colectiva con ciertos objetos y productos del mercado. Las ideologías han definido el curso de la historia humana y no es extraño que el simbolismo presente en las marcas comerciales influya en la creación de una ideología de marca que seduzca de manera abrupta a los consumidores y que genere un cambio en el pensamiento radical en individuos o colectividades, pasando así a ser símbolos persuasivos e ideológicos. Se compra y se consume ya un pensamiento. Un punto de vista. Muchas de las teorías sociológicas dominantes se construyen sobre la base que podríamos llamar un realismo ingenuo, es decir, sobre la base de la idea de que existe una realidad en sí misma, única y homogénea, externa, ajena al sujeto o el actor que se relaciona con ella, no construida, sino dada de una vez por todas, que se expresa en los hechos, a la que es vano interponer interpretaciones que la desfiguren porque es la misma para todos los seres. El descubrimiento del simbolismo implica que la realidad no se recibe, no se registra, no se capta de manera directa, sino que se construye a través de la mediación constitutiva de los símbolos.
Al final, parece que las historias de Marta, Joseph, Vladimir, John, Mauricio, Mohamed, Verónica, Jerónimo y Felipe se vinculan estrechamente. Son historias de redes y de vidas entrecruzadas, de cosmovisiones emocionales, de actitudes compartidas, de odios y amores. En esa rica experiencia colectiva debo aclarar que el símbolo no tiene conciencia en sí mismo, porque es inexistente sin su intérprete. Su carne somos nosotros, en vista de que nosotros los encarnamos en la médula de nuestras sociedades. Su sangre es nuestra creatividad, nuestra emocionalidad, capacidad cerebral o control político, mercados multitudinales o experiencias místicas, separaciones por motivo de fe, de raza, de género, de clase. El símbolo se registra en todos esos ámbitos y allí adquiere la vida que nosotros le demos. No son más que nosotros mismos, pero es por ellos que nos conectamos con la realidad. De ese espejo fútil que llamamos vida, de ese reflejo que consideramos que es nuestra existencia, nuestras ideas y nuestras cosmovisiones, nuestras prácticas. De allí nace esa posibilidad de significación que no es otra cosa que la complejidad humana. En la cruz de una catedral ideada tanto por sacerdotes como por fieles, en la dictadura de una esvástica que enardece los corazones, en el poderío de un martillo y una hoz ondeada en las frías tierras de la estepa, en las conquistas tecnológicas lideradas por una manzana, en los sentimientos nacionales de una bandera, en los odios ideológicos que solo entienden el fuego, en los productos estéticos de un mercado agresivo o en las ansias infantiles de un inocente consumo. En todos ellos mora la capacidad humana, la capacidad de construir, la capacidad de comprender, de pensar, de desbordar los límites, pero también de controlar, de manipular, de destruir. Lo que hagamos con esa capacidad de existencia y de representación también define la realidad en la que debemos existir. Al final, pesa sobre nosotros esa gran decisión. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber visto el video, por haber llegado hasta este punto y tener la paciencia de haberlo escuchado todo, o la parte que hayas escuchado. Estoy preparando una segunda parte, la tendré lista y tratará sobre la antropología simbólica. En qué consiste la antropología simbólica y cuál es la incidencia de la antropología simbólica en nuestras vidas. Entonces, lo dejaré por acá cuando lo termine. Los invito también a observarlo. Nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto.